Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Dios Todopoderoso, amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de llevar el Evangelio. Bendice a cada uno de los que nos ven. Glorifícate en ellos. Bendícenos a nosotros y danos unción que podamos entender y aprender de tu palabra. Reprendo todo plan del enemigo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Para ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Somos de la Iglesia Cristiana de Alabanza, Adoradores de Fe. Mi nombre es Angie Bosque. Qué bueno tenerlo nuevamente con ustedes. Y aquí tenemos a nuestro pastor, Waldemar Barreto. Saludos, pastor. Bendiga. En este momento, ¿verdad? Queremos comenzar el módulo de este día, que vamos a estar hablando sobre los niveles de fe, la parte sexta, bajo el subtema los débiles en la fe. Y a modo de introducción quiero decirle, ¿verdad?, que el apóstol Pablo en el libro de los Romanos menciona a unos creyentes como débiles en la fe. Ya esos fueron de los primeros módulos que estuvimos estudiando, ¿verdad? Y la meta de cada creyente debe ser crecer en fe y no menguar nuestra fe. En el libro de los Romanos, capítulo 14, ¿verdad?, Pablo menciona a esos cristianos débiles y algunas de sus características. En esa lectura analizamos, ¿verdad?, las cualidades y frutos de los cristianos débiles en la fe y los cristianos fuertes en la fe. La meta, como dijimos, de cada creyente es crecer en fe, y esa debe ser mi meta y debe ser su meta, y no ser parte de los cristianos débiles en fe, ¿verdad? Así que vamos a leer, ¿verdad?, Romanos 14 del 1 al 23, pero vamos a ir analizándolos poco a poco, ¿verdad? No todo de cantazo. Amén. Mi esposa va a leer Romanos 14 1 al 3 y luego seguiremos alternándolos poco a poco. Amén. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Amén. Esta palabra nos está hablando, ¿verdad?, de un problema que había en la iglesia de Romanos entre unos cristianos que Pablo llama débiles y otros que son fuertes en la fe, ¿verdad? Y empieza de una manera muy sabia a tratar de explicar, ¿verdad?, y armonizar, ¿verdad? Y como todo buen armonizador, ¿verdad?, o pacificador, ¿verdad? Sí. Como hablan las bienaventuranzas, trata de halagar a ambos bandos, pero luego va a llevar el mensaje preciso al final de qué es lo que es agradable a Dios. Y empieza y habla que no se menosprecien unos a los otros porque son creyentes, ni juzgarse por lo que comían, ¿verdad?, en ese momento, porque habla Pablo y les dice a los débiles de la fe que eran los que no comían carne, comían legumbre. Aquí está diciendo que los débiles en la fe eran ¿quiénes? Los que no comían carne, ¿verdad? Pero que entonces que no se juzgaran a eso, ni los débiles que no comían juzgaran a los que comían. Básicamente es el contexto de no juzgarse los unos a otros, no hacer juicio. ¿Okay? Vamos a leer entonces Romanos 14, 4 hasta el 9. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos,
del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Aquí Pablo sigue enseñando y apaciguando las partes, ¿verdad? Amén. Y está diciendo, ¿verdad? Y explicando que el que come y el que no come lo están haciendo con buena intención porque cree que eso es lo que le agrada a Dios. A los que no comían creían que si comían estaban mal. Y los que comen saben que no están mal y por eso comen y lo hacen para el Señor a ambos. Así que Pablo le está diciendo, miren, aquí hay un grupo de gente alborotada unos por los otros, pero los dos bandos lo que quieren es agradar al Señor. Por eso no vamos a entrar a juzgarnos, porque lo que queremos ambos grupos es en agradar al Señor. Como se hace con buena intención, ¿verdad? Para agradar a Dios no nos vamos a maltratar ni a juzgar como si fuéramos enemigos, ¿verdad? Ahora, lo que Pablo quiere con toda esta introducción es llevarlo a la verdad, porque Pablo lo que quiere es llevarlo a la verdad, no dejarlo en ese enredo de entendimiento. Así que lo que hay que hacer es explicarle con amor que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, hizo puro a todos los alimentos, aún los que eran impuros en el Antiguo Testamento. Pablo va a ir redondeando la enseñanza y lo vamos a ver con lo que hemos leído y los próximos versos que vamos a leer, aunque no nos hemos adentrado en ellos. Pero Pablo va a decir, miren, aquí el propósito, lo bueno de este grupo de romanos, aunque están un poquito aquí calientes unos con los otros por las cosas que hacen, es que los que no lo hacen quieren agradar a Cristo y los que lo hacen quieren agradar a Cristo haciéndolo. Pero entonces Pablo va a ir llevándolos y diciéndoles quiénes son los débiles en la fe, quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Vamos a seguir leyendo Romanos 14, verso 10. Amén, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí llegamos a un punto en la aplicación donde ya Pablo está diciendo, mira, vamos a acabar de empezar a juzgarnos unos a otros. Todos vamos a estar ante Cristo y al fin y al cabo el que nos va a juzgar es Cristo. No nos debemos estar siendo piedra o ocasión de caer al otro, ¿verdad? El que no come dice también que juzga al que come porque cree que está pecando el que come comiendo cosas inmundas. Así que a veces decimos, no, pero es que el que me está juzgando es aquel. Los dos bandos estaban juzgando. Uno porque le decía que tú comías cosas inmundas y entonces yo no las como, entonces tú te vas a ir para el infierno porque comiste cierto tipo de carne, por dar algún ejemplo. En este caso eran unos vegetarianos contra unos que comían carne, ¿verdad? Lo que comían era legumbre. Y los otros pues decían, pues ya ustedes no tienen fe, ¿verdad? Pues nosotros somos los de la superfe. Y estaba ese, perdónenme la palabra, en Puerto Rico le decimos revolú, cuando no hay concordancia en propósito, ¿verdad? El que come juzga y el que no come también. Pero ahora vamos a ver los argumentos, ¿verdad? Dice la Escritura que Cristo santificó con su muerte y resurrección todo lo que Dios había creído, ¿verdad? Vamos entonces a seguir a través de la palabra enseñando, ¿verdad? Que si el juzgar le pone piedra de tropiezo a tu hermano, no lo juzgues, sino edúcalo. No es lo mismo educar que juzgar, ¿verdad? Sino edúcalo en la palabra de Cristo. Cuando haya problemas en tu iglesia, en tu denominación, en tu familia, la gente sale enojada, pero con juzgarlo tú no hiciste nada. Ahora, si tú lo llevas por la palabra, Amén, y le dices, no, mi hermano, yo no concuerdo con usted porque la palabra me enseña esto, y ahora estamos bajo la ley o bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley de Moisés, no podemos entonces ir a la ley de Moisés a buscar argumentos, sino ahora vamos a ver la ley de Cristo o la gracia de Cristo, que Cristo enseñó y que enseñaron los apóstoles, ¿verdad? Así que tú vas a usar la palabra no para dar palos como se estaban dando palos aquí era
lucha, lo que había. Por eso Pablo tiene que salir de esta manera a los dos. Aunque Pablo, usted va a ver que se va a congraciar con uno de los grupos y le va a dar la razón a uno de los grupos. Amén. Pero por eso no fue a caerle a palos al otro, fue primero con amor, ¿verdad? No, yo sé que ustedes, aunque yo sé que están mal, voy a congraciarme, no vengo a juzgarlo, ¿verdad? Estamos haciéndolo los dos mal, vamos a arreglarlo. Y empieza luego a explicarle el asunto. Ahora, en este caso, usted sabe que Cristo enseñó, ¿verdad? Que lo que contamina al hombre no es lo que se come. No. ¿Verdad? Eso lo hemos visto en otros estudios. Que todo lo que entra por tu boca va a parar ¿a qué dónde? A la letrina. No, Jesús. A la bacineta. Mi esposa se reía porque yo escribí el toilet. Pero eso es una palabra acá en el área de nosotros. Lo que usted se come, dijo Jesús con su boca, y salieron de sus labios, que no te contamina, sino que lo que te contamina es lo que sale del corazón y de tu mente, ¿verdad? Y luego, Pedro también tiene unas experiencias con el Señor que va educándolo y diciéndole de todos los animales que habían, reptiles y todo lo creado bajo el cielo. Pedro vio una visión varias veces que le decía, mata y come porque lo que yo he limpiado, ¿verdad? Está santificado. Y Pedro decía, no, si yo no he comido cosa inmunda, nunca, pensando que eso era inmundo, pero la visión se la repetió varias veces hasta que él entendió que en la muerte de Cristo, Cristo purificó aún aquellos alimentos que en el antiguo pacto eran cosas inmundas o que no se podían comer, ¿verdad? Así que podemos educarnos en estos sentidos, ¿verdad? En el caso a los débiles en la fe, que Pablo, ya vemos que eran los que no comían en los primeros versos, y vamos a ver qué Pablo dice después de los débiles en la fe, ¿verdad? Amén. Los vamos educando en amor, no a usar eso como una espada, sino, mira, como orientación. A través de la palabra uno puede ir educando a los débiles en la fe. Si le caes a palos, se van. Y en la palabra del Señor dice en Romanos 14:14, voy a leer del 14:14 hasta el versículo 23. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Si leemos, ¿verdad?, el capítulo entero, luego notaremos, ¿verdad?, que Pablo le habla a la iglesia de Romanos, donde había una disputa, ¿verdad?, sobre lo que comemos. Y en esta lectura nos narra que habían unos que comían legumbres y esos eran los débiles en la fe. Ahora, empezamos el verso 14, que Pablo dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Ahora, Pablo, luego de tratar de traer la paz, la serenidad, calmar la disputa, le empieza a decir lo que es de acuerdo a la palabra. Amén. Y obviamente ahí tú vas bajando que los ánimos, los roces, ¿verdad? Tal vez estaban, pues, si tú no te lo quieres comer, no te lo comas, y lo marginaban tal vez, y venía toda esa disyuntiva, ¿verdad? Pablo está diciendo claramente que nada es inmundo en sí mismo.
porque está hablando de la muerte de Cristo, ¿verdad? Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y dentro de el contexto que tenemos, los que pensaban que era inmunda la carne eran los que no comían carne. Los otros, como pensaban que no lo era, pues se la comían. Pero entonces Pablo está diciendo, pues si tu fe es esa, pues para ti es inmundo. Pero no es que sea inmundo en sí mismo, es que tú piensas que es inmundo y crees que estás en pecado con eso. Pero entonces sigue diciendo, ¿verdad? Que para el que piensa que no lo es, pues no lo es. No está diciendo, ahora escúchenme bien algo que quiero explicar. Pablo al final de este capítulo, vamos a ver ya mismito, que condena en pecado una de las acciones, pero los va llevando poquito a poco. Y sigue diciendo en el verso 17, el reino de Dios no es que comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Ahora le está diciendo, miren, ustedes tienen un embeleco aquí con todo esto de la comida, pero a la hora de la verdad, el reino de los cielos o el hacer la voluntad del Señor no está ahora en el nuevo pacto, en la comida y la bebida, como en el antiguo pacto que habían ciertos rituales de comida, etc. Ahora es que hacer justicia, paz y el gozo en el Espíritu, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo en el 20, que no destruyas la obra de Dios, que es todo eso, justicia, gozo, paz, ¿verdad? Por la comida. O sea que Pablo está diciendo que para él esto no era un asunto importante. Y a veces en las iglesias convertimos en cosas que no son importantes en el Evangelio, en cosas dramáticas que forman muchos problemas, ¿verdad? Así que Pablo está suavizando la cosa. Miren, ustedes tienen aquí un revolú o un alboroto, como usted lo quiera decir, por lo que se come, si eso no es lo importante para Dios. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero también es malo que yo entonces, porque yo tengo más fe que el otro, le haga tropezar. No, Pablo aquí va hablando, ¿verdad? Y diciendo, explicando la palabra. Son limpias. Si ya viene el argumento de que no se pueden comer porque no son limpias, pues ya la palabra está establecida, y Pablo lo establece, y Cristo lo establece, y Pedro lo establece, que la comida es limpia. Así que ese argumento no se va a discutir por eso, porque ya la palabra estableció que son limpias. Si tú sigues creyendo que no son limpias, pues para ti entonces es que pecado, pero no es que sea pecado. Pero no es a veces la cosa no es lo que se dice, es como se dice, ¿verdad? Así que Pablo empezó acariciando, dando sobitos por aquí y por allá, pero ya está estableciendo que son limpias y que no es importante. ¿Qué pasa? Esta dinámica, lo que estaba diciendo que era lo importante para salvarse, era lo que se comía. Ya Pablo está quitando varios argumentos. La comida es limpia, eso no es importante para salvación, sino que es otra cosa. Y Pablo le va quitando el peso tan fuerte que tenía eso en esa iglesia y lo va diciendo, miren, ustedes tienen un revolú aquí por algo que no es ni importante para Dios. ¿Verdad? Ahora. Pastor, yo quisiera decir algo, porque termina diciendo el 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí ese es el punto culminante de lo que venimos diciendo. Los primeros versos empezaron a decir que los débiles en la fe eran ¿quiénes? Los que no comían carne y solamente comían legumbres. Pablo les llamó ya en este párrafo débiles ¿qué? En la fe. ¿Y por qué era débil su fe? Porque primero no estaban creyendo la palabra completa. La palabra nos enseña que Cristo limpió todas las cosas y se estaban dejando llevar por eso. Ahora miren lo que dice aquí, que es el que tú acabas de leer, pero yo quiero resaltar una parte. Pero el que duda sobre lo que come, ¿cuál de los dos grupos era? ¿El que comía legumbre o el que comía carne era el que dudaba? El que comía legumbre. Los débiles ¿qué? En la fe. ¿Qué dice? Es condenado. Yo no sé si usted ha leído eso bien, pero ¿qué es ser condenado? No ser salvo. Vamos a ver si lo está entendiendo. El que duda de lo que comen, que eran los que comían legumbres, porque creían que si comían carne se condenaban,
pues le está siendo contado como condenación en vez de salvación, porque no lo hace con fe. Primero le llamó débiles en la fe y ahora le dice que no lo tienen que no lo hacen con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, yo no sé si usted sabe leer entre líneas, pero Pablo empezó pasándole la manita, pero después le dice, mira, tú eres débil en fe, tú te estás contando como pecado y entonces eres condenado. Entonces, ¿a cuál de los dos grupos Pablo le dio la razón? Al que comía carne. Al que comía carne. Porque la palabra establece que Cristo limpió todos los alimentos. Amén. Y entonces hablábamos en el módulo pasado que nuestro obrar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, demuestra que tenemos fe. Amén. Pero si yo tengo fe porque pienso en unas cosas, pero no son las correctas, y digo que tengo fe que Cristo salvó al mundo y que limpió los alimentos, pero no como unos alimentos porque son pecados, entonces mi obrar está yendo en contra de lo que Cristo estableció. Amén. Y entonces con mi obrar, aunque digo con mi boca que tengo fe, con mi obrar estoy diciendo que eso no es realidad y por eso yo me abstengo. Estoy viviendo otra cosa y no el evangelio. Al fin y al cabo, Pedro dice en el verso 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo, perdonen, disculpen que es Pablo. Y en este caso, Pablo menciona que el grupo, vamos a ponerlo en perspectiva ahora, luego de leerlo todo, si usted lee un pedacito, Amén, cree que Pablo los está defendiendo y que todo eso está bien. No, es que no los vamos a empezar a juzgar ni a dar macetazos, sino que los vamos a educar. Pero al fin y al cabo le dicen, miren, los que son débiles en la fe son los que comían legumbre nada más porque creían que la carne era pecado. Y no solamente le dice ahora eso, sino que si dudas sobre lo que come, eres condenado porque no tienes fe y entonces eso no proviene de la fe y es pecado. O sea, le estaba diciendo que estaban ya en pecado. Así que estaban débiles en la fe, expuestos en el pecado, a punto de perecer y ser condenados. Esos son débiles, ¿qué? En la fe. En la fe. Así que en este sentido tenemos que entender la palabra. En el módulo anterior, si no lo ha leído, léalo, véalo. En ese sentido, para que vea que con la manera en que tú actúas demuestras tu fe o no. Y eso lo vemos claramente aquí. Cuando tú actúas contrario a lo que Cristo enseñó, estás débil en la fe y estás en pecado. Y eso es lo que no queremos que usted ni yo caigamos. Por eso es importante leer la palabra, Amén, saber los mandamientos de Cristo para obrar conforme a los mandamientos de Cristo. Amén. Pablo enseñó a la carta a Tito, dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. También voy a seguir leyendo por aquí el 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Esta palabra en 1 Timoteo 4:1 concuerda, ¿verdad?, con lo que hemos estudiado en Romanos 14 que acabamos de leer. Pero aquí Pablo, el mismo autor, dice más. Y es lo importante que usted tiene que entender. A veces pensamos que el jugar con la comida, que si se come, que si no se come, eso es una bobería y no tiene que ver, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que realmente esos versos quisieron decir. Aquí nos dice que en los postreros tiempos, ¿verdad?, vendrán, ya van 2000 años de la muerte de Cristo, ya estamos en los postreros tiempos, que vendrán espíritus engañadores. O sea, un espíritu de engaño que hará que algunos apostaten de la fe, o se aparten de la verdadera fe. Y doctrinas de demonios. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí no estamos hablando que es una bobería, es que todo esto que está hablando aquí son doctrinas de demonios, influenciadas por espíritus del mal.
Y cuando vemos este jueguito que yo veo ahora por radio y televisión, ¿verdad? Que si el ayuno de Daniel, mira, Daniel no ayunó nada en ese momento, él ayunó en el mismo libro, ayuna más adelante. Si usted lo lee, va a ver que él dejó de comer, pero eso no era un ayuno, era que se estaba teniendo los alimentos contaminados del rey. Y que si entonces no se pueden comer comidas y se no puede comer ciertas cosas, aquí lo que está diciendo esta lectura que son doctrinas de demonios, para engañar a los creyentes y esclavizarlos y apartarlos de la verdadera doctrina, o sea, los hace apóstatas de la fe, porque están diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente, porque dice la Escritura que el sacrificio de Cristo en la cruz fue para salvarnos y a la misma limpiamente limpió todo lo que estaba mal aquí en la tierra, todos esos alimentos los purificó y dice que arregló todas las cosas en el cielo y debajo de la tierra y por eso tuvieron que expulsar a Satanás del cielo, ¿verdad? Así que el sacrificio de Jesús en la cruz incluía limpiar los alimentos y cuando decimos que entonces hay alimentos impuros, estamos diciendo que Cristo no fue suficiente y es una doctrina de demonios, engañando, haciendo apostatar a la gente de la verdadera fe, que Cristo limpió todas las cosas, ¿verdad? Y dice aquí que por la hipocresía de mentirosos, o sea, se van a levantar hombres mentirosos que son utilizados por demonios y doctrinas de demonios a través de la mentira. ¿Para qué? Diciendo que no se casen, cuando a Jesús y Dios validó el matrimonio. Amén. Pero no solamente no casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Por qué Pablo decía entonces en Romanos que los que decían que no se podían comer eran débiles en la fe, que estaban en error y estaban en pecado? Porque estaban influenciados entonces por las doctrinas de demonios que decía que esas cosas Cristo no las había purificado, cuando en la palabra está claramente expresado en el Nuevo Testamento que ahora se puede comer todo tipo de alimentos, ¿verdad? Y entonces dice ahí que prohibirán casarse y mandar de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí está diciendo que todos los alimentos Dios los hizo puros para los creyentes y los que han conocido la verdad. Escúcheme bien esto que le quiero decir. Los creyentes y que hemos conocido la verdad sabemos que Cristo los purificó. Amén. Y esa es la doctrina de Pablo, y esa es la doctrina de Jesús, y esa es la doctrina apostólica. Todo aquel que diga lo contrario está siendo engañado por el espíritu de demonios, doctrinas de demonios que utilizan a mentirosos para decir que Cristo no lo hizo. Y si usted o alguien le dice que está guardando ciertos alimentos porque son impuros, porque no se deben comer, están dentro de esas doctrinas de demonios. Y son débiles en la fe y están en pecado, según dice esta palabra. No me lo estoy inventando yo. Sí, y pastor, no simplemente de la carne. Muchas veces vemos muchas personas que hablan mal de tantos y tantos alimentos que Dios creó. Tantas cosas negativas acerca de esos alimentos. Y aquí lo dice bien. Dios los creó para que con acción de gracias seamos agradecidos por esos alimentos. Porque traen bendición. Dios crea cosas para bendecir nuestras vidas. Amén. Y muchas veces estamos viendo, no solamente con la carne, sino con un número de alimentos que se critican y se dicen cosas bien negativas acerca de ellos, sobre lo que puede hacer en nuestros cuerpos, ¿verdad? Y desprecian la creación de Dios que hace Dios para nosotros. Amén. Ahora, no queremos decir ahora, escúchame bien, no me malentienda, que si usted tiene el colesterol alto se va a jantar de cuerito de lechón, ¿verdad? Sí. Porque eso le va a seguir subiendo que el colesterol. Sí. Y que si usted tiene diabetes, pues se va a ir a comer un casimo guineo completo, ¿verdad? Y para pues no estamos hablando de eso, ¿verdad? Lechón, puerco, cerdo. Ajá. Acá en Puerto Rico le decimos lechón, cerdo, puerco, marrano al cerdo. Y guineo, banana. Y guineo, banana. Pero lo que estoy diciendo no es que si usted, mire, yo siempre enseño en mi iglesia que el que no quiera comer carne que no se la coma, pero no es por cuestiones de doctrina. No es porque sea impuro, no es porque vas a caer en pecado si lo haces, es porque a ti no te gusta la carne, o tal vez comiste tanta carne que te hizo te subió el colesterol y esto, y estás haciendo una dieta para no comer carne, o ciertos tipos de cosas que te pueden subir ciertos niveles en el cuerpo.
pero no es porque sea un pecado ante Dios, no es una doctrina. Y el problema que veo en muchas iglesias que se están enseñando cosas que Dios creó para que los creyentes, dice ahí, y los que han conocido la verdad, las coman con acción de gracia, Gloria con a gratitud, Dios. porque Dios las creó y luego algunas eran impuras, pero Cristo las santificó y las purificó. Y ahora usted se las puede comer tranquilo, siempre y cuando usted tenga suficiente salud para hacerlo, ¿verdad? Así que no es ahora que usted coma azúcar hasta que le dé diabetes o que coma colesterol y colesterol para que entonces se muera de colesterol. Es que no puede haber doctrinas que digan que eso es impuro porque Cristo las purificó. Y lo que está diciendo todo en resumen, ¿verdad? Tanto la lectura de Romanos como esta, que Dios hizo en Cristo todas las cosas puras para Amén. que las compartamos en acción de gracia. Y los que digan que eso no es así, están dejándose llevar por la doctrina de los finales tiempos, de espíritus engañadores, que dice de espíritus de demonios, que utilizará gente mentirosa para decir que Cristo no los limpió nada y los mande a abstenerse de esos alimentos o de casarse, ¿verdad? Así que usted tiene, ¿verdad? Como dice la palabra, el que tenga oído oiga, cuántas doctrinas de demonios hay en muchas denominaciones hoy en día que mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó. Y entonces no solamente eso, a esas doctrinas Pablo le llama que están débiles en la fe, que están en condenación y en pecado. Porque eso es lo que ha dicho la palabra que hemos leído hoy. No es que el pastor Waldemar ni la pastora Diangi se lo están inventando. Eso es lo que hemos leído en la escritura de hoy, porque es palabra de Dios. Y si no, si usted le pregunta a Jesucristo, allí a través de las escrituras le va a decir que todo lo que tú te comes no te contamina, sino que va a la letrina. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amén. Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, Señor, Sí, Jesús. por la palabra que tú nos has dado, que puedas calar en el corazón de las personas que tú toques para ver este módulo, Señor, y que no sean engañados por doctrinas de demonios que tan claramente está expresado en la palabra, mi Dios. Que toda doctrina de demonios que quiera entrar en las iglesias prohibiendo cosas que tú has santificado para que tus hijos e hijas disfruten, como dice la palabra según el apóstol Pablo, Señor, que sean echadas fuera y que la gente las pueda identificar como que no son tuyas. A veces las pensamos que son cosas pequeñeces, pero son doctrinas falsas que se van entrando en las iglesias y nos hacen caer en pecado. Oh mi Dios, ayúdanos a discernir tu palabra y ayúdanos, Señor, a hacer tu palabra realidad en nuestras vidas. Amén. Y que no perdamos el tiempo en las cosas que nos edifican. A ti sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición para todos los que escuchan este módulo y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y recuerde que Dios hace lo imposible posible en tu vida. Seas bendecido en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén.